Buenas noches a todos y bienvenidos a una edición más de Aquí Espantan, donde tratamos sucesos de horror, terror, lo paranormal y todas esas cosas extrañas que no nos dejan dormir por la noche, o al menos que hacen preguntarnos si hay algo más de lo que ven nuestros ojos en la vida cotidiana. A continuación les presentaremos una serie de relatos cortos, donde las pesadillas son golpes directos al inconsciente en pocos minutos. Recuerden, nosotros no verificamos la veracidad de los hechos presentados. Queda en ti, el escucha, discernir la realidad detrás de las palabras emitidas en este episodio. Si tienes una historia que compartir o una anécdota que pudiera inspirar uno de nuestros episodios, por favor contáctanos. También recibimos material gráfico que muestre sucesos paranormales. Todas las personas, instituciones, lugares y grupos son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Aquí Espantan, episodio 3. Relatos cortos. La capa. Iba caminando por la calle cuando vi a un hombre vistiendo una extraña capa negra en la espalda. Estaba dando pasos en mi dirección. Traté de alejarme, pero el ser seguía acercándose a grandes trancos. Cuando por fin lo tuve frente a mi rostro, me di cuenta de que no tenía cara alguna, solo un vacío que al verlo directamente hizo que me desmayara en el sitio. Poco después, desperté con los paramédicos encima y una sensación de haber visto algo que no debería. La casa. Nos mudamos a una casa muy vieja. Fue lo único que pudimos comprar. Eso sí, pese a los años y reparaciones que necesitaba, tenía una vista impresionante de un acantilado. Las primeras noches, el ruido de una tormenta nos acurrucó de forma bastante acogedora, pero hizo que no nos diéramos cuenta de que alguien entró. Fue a nuestro cuarto. Nos observó a placer hasta que se cansó. Lo único que delató su acción fue un cuchillo ensangrentado que puso entre mi esposa y yo, además de las huellas de lodo que dejó por toda la casa. Al parecer, tenía una copia de la llave. Al día siguiente nos fuimos para nunca volver. El saco. Muchas veces mi mamá le dijo a mi hermanito que no saliera por las noches. Era un niño muy inquieto y quizás demasiado inteligente para su propio bien. En las horas en donde todo mundo está dormido, se brincaba por la ventana, que aunque estaba cerrada, él hacía diferentes maniobras para poder abrirla en el menor de los silencios. Le gustaba salir a jugar al jardín, que tenía una reja que daba a la calle. Una de las tantas veces que salió me despertaron sus gritos. Alcancé a ver por la ventana cómo un hombre se lo llevaba, totalmente inerte, en el interior de un saco. Un saco grande, de esos que se usan para transportar harina. Enseguida le grité a mis padres para que acudieran en nuestra ayuda, pero pese a la celeridad con la que ellos acudieron a salvar a su hijo, no hubo pistas de lo que pasó. En las cámaras propias y de los vecinos no aparecía nada. No volví a ver a mi hermano. Garras. Una noche experimenté un terror indescriptible en mi propia casa. Estaba solo en la sala de estar viendo la televisión cuando de repente sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era una especie de premonición de lo que iba a pasar. Como si mis células supieran mucho antes que yo los peligros que me acechaban en un sitio que consideraba ser un santuario de seguridad. La habitación se volvió gélida y una sensación de una presencia maligna llenó el aire. Me levanté rápidamente para encender todas las luces de la casa, pero ninguna parecía funcionar. El silencio solo estaba interrumpido por el sonido de mis propios latidos acelerados. Sentía mi corazón delatarme como si lo pudieran escuchar fuera de mi pecho. En ese momento,
Noté un movimiento en la esquina de mi ojo y giré la cabeza hacia la puerta del sótano. Para mi horror, vi una figura oscura, apenas distinguible en la penumbra, que se deslizaba lentamente hacia arriba por las escaleras. Observé impotente cómo la figura se acercaba cada vez más a donde me encontraba, y mi cuerpo pareció quererse morir en ese instante, pero mis piernas reaccionaron por sí mismas y corrí hacia la puerta principal, dispuesto a escapar de aquella presión. Cuando estaba por alcanzar el picaporte, la puerta se cerró con fuerza, casi atrapando mis dedos. Aterrorizado, retrocedí y me encontré atrapado en mi propia casa. Me paralicé de tal modo que parecía que había fallecido. Solamente escuchaba el sonido de mi propia respiración agitada, moviéndome el pecho de arriba abajo. Creo que pasé al menos una hora así, pero no podría confirmarlo por la forma en la que el tiempo transcurrió en mi cabeza. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré solo en la sala de estar, completamente exhausto y confundido. Por unos momentos pensé que solo había sido una alucinación todo lo que viví, pero unas garras marcadas en las paredes, desde el sótano hasta la sala de estar, confirmaron exactamente lo contrario. Al día siguiente, me mudé de esa casa, dejando todas mis pertenencias atrás. Armario. Esa noche había estado lloviendo mucho, pese a lo que pasa con muchas personas. A mí el sonido de las gotas contra las ventanas no me dejan dormir. Solo podía mantener los ojos cerrados tratando de conciliar el sueño en mi habitación sin ningún éxito. De repente empecé a escuchar un susurro distante que parecía provenir de las paredes. Al principio pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero el susurro se hizo cada vez más fuerte y claro. Era una reverberación profunda que sonaba como un canto gutural, que incluso terminaba por hacer vibrar mi cuerpo de forma extraña. Levantándome de la cama, seguí el sonido y descubrí que procedía del armario. Recién me había mudado a la casa de un tío fallecido que me la heredó, así que aún había montones de cosas viejas en todos los sitios. Con un escalofrío en la espalda, abrí las puertas y me encontré con un cuadro antiguo que colgaba de la pared trasera del armario. El susurro parecía emanar de la pintura misma, como si algo o alguien estuviera atrapado dentro. Estaba cubierto por una tela de gasa enorme, protegido del polvo, o al menos eso es lo que pensé en un principio. Lentamente el cuadro comenzó a moverse, como si las figuras retratadas cobraran vida. Mis manos temblaban cuando, al levantar la tela, pude observar cómo los personajes del cuadro salían de sus confines y se adentraban en mi habitación. No eran figuras amigables. Sus rostros mostraban una malevolencia que no era humana. Con el corazón en la garganta, intenté huir de la habitación, pero la puerta se cerró con fuerza ante mis ojos. Estaba atrapado con los seres que habían escapado del cuadro. Se acercaron lentamente, rodeándome. Sentí una opresión en el pecho cuando sus pequeñas manos se unieron en un círculo. Los susurros se volvieron gritos aterradores y mi cabeza se llenó de voces que clamaban venganza a un pecado que yo no sabía ni quién había cometido ni qué era. Desesperado, comencé a gritar como un loco. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Les decía que les daba lo que quisieran si me dejaban en paz. Fue entonces que sentí una sonrisa felina y abrí los ojos. Frente a mí estaba el espíritu demacrado de mi tío. Su cuerpo denotaba la putrefacción de un cadáver bajo la tierra. Era la primera vez que veía una cosa similar. Con una voz que no era la suya, profunda, oxidada, tenebrosa, dijo que el contrato estaba sellado y se desvaneció en el aire como un montón de polvo. Después de ese encuentro me he sentido muy enfermo y nadie ha podido descubrir qué me pasa.
Creo que una vez que esa cosa consuma mi vida, formaré parte de esa imagen, como ahora lo hace la pequeña figura de un hombre maltrecho, que tiene un parecido profundo con mi tío. Ático. Unas semanas atrás me cambié de casa. Era lo más barato que pude conseguir y estaba muy lejos de cualquier otra estructura. Después de la primera noche en ese lugar, bromeaba constantemente con mis amigos que incluso de estar embrujada bien lo valía. Tenía cuartos amplios. Era una estructura que se notaba que había albergado a una familia numerosa. Una noche estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché un ruido extraño proveniente del ático. Al principio lo descarté como si fuera el viento, algún animal, pero el sonido persistía y se volvía cada vez más inquietante. Decidida a descubrir la causa, subí las escaleras hacia el ático, pero a medida que me acercaba, una sensación de malestar creció en mi interior. Ese sonido me había dado escalofríos desde el principio. Y pues la verdad es que no visitaba ese sitio en ningún momento, y mucho menos cuando no era de día. No me había dado cuenta siquiera si tenía luz eléctrica o no. Cuando fui a ver qué pasaba, noté que la entrada estaba entreabierta y que de ahí surgía una luz artificial que no parecía animarme en lo más mínimo. Como no había nadie más en casa, tuve que entrar para ver qué estaba pasando. Dentro reinaba un silencio opresivo. Me moví con cautela, buscando la fuente del ruido. Cuando noté que había una figura encapuchada de pie en una esquina, mi columna vertebral entera tembló, mientras la figura se volvía hacia mí. Sus ojos eran negros, del tono del carbón, y parecían penetrar en lo más profundo de mi ser. Como mujer sola en un sitio alejado, mi cuerpo se puso en modo de emergencia inmediatamente. Comencé a respirar más rápido, mi cabeza dio vueltas. Mi instinto de supervivencia se activó y salí corriendo del ático, cerrando la puerta detrás de mí. Abajo traté de recomponerme, pero el sonido de la puerta del ático siendo golpeada repetidamente me recordó que la pesadilla no había terminado. Parecía que estaban azotando la estructura de madera con la finalidad de tumbarla. Estaba paralizada sin saber qué hacer, hasta que pude salir de ese trance y finalmente llamé a la policía. Se tardaron en llegar 1 hora y por supuesto no encontraron nada, así que decidí clausurar esa habitación. El recuerdo de aquel encuentro sigue persiguiéndome, recordándome que hay cosas inquietantes acechando en lo más profundo de mi casa. Pero como dije en un principio, en esta economía a veces tenemos que acostumbrarnos a vivir con seres de ultratumba. Sótano. Estaba en mi dormitorio viendo videos de una popular red social mientras me daba un poco de sueño, me relajaba, cosa que resultó bastante contraproducente. Mientras estaba tecleando alegremente el botón de like y mandando videos a mis amigos, sentí una extraña presencia en la casa. Una sensación de opresión llenó el aire y un frío intenso se apoderó de la habitación. Traté de ignorarlo y continuar con lo que estaba haciendo, pero el ambiente se volvía cada vez más inquietante. Sabía que mis padres iban a regresar dentro de poco, así que por al menos 20 minutos me quedé en mi teléfono, ignorando esa sensación de peligro, hasta que un presentimiento funesto de que algo me estaba observando terminó por convencerme de que tenía que ver qué estaba pasando. Decidí explorar la casa para encontrar la fuente de esa perturbación. A medida que avanzaba, los susurros llenaban mis oídos, palabras incomprensibles que mantenían a mi mente temblando de terror. Llegué al sótano y contra mi mejor juicio bajé las escaleras. En esa penumbra me encontré rodeado de sombras danzantes. Parecían moverse con vida propia, ignorando la leve luz de los focos de las habitaciones de arriba.
Estaban retorciéndose y estirándose de forma grotesca. Me sentí atrapado en una pesadilla, incapaz de escapar de aquel lugar tenebroso. De repente una de ellas se separó del grupo y se acercó a mí. Tenía la forma de una figura humanoide, pero distorsionada y desfigurada. Su rostro carecía de rasgos definidos y su cuerpo parecía desvanecerse en la oscuridad. La figura extendió su brazo hacia mí y sentí una oleada de terror paralizante. Cerré los ojos esperando lo peor, pero cuando los abrí nuevamente, el ser había desaparecido. El sótano volvió a estar en silencio, y esos seres se desvanecieron a su vez. Desde ese día evito el sótano tanto como puedo. No puedo explicar lo que experimenté esa noche, pero sé que algo habita en la casa. Mis padres no quieren mudarse, y yo tampoco puedo. De forma que tendremos que aprender a convivir todos. Gracias por escucharnos. Esperamos recibir pronto tus comentarios sobre experiencias de terror, relatos o creepypastas en esta publicación, o los puedes mandar a cualquiera de nuestras redes. Recuerda, emitimos una nueva... 3, 2, 1. Gracias por escucharnos. Esperamos recibir pronto tus comentarios sobre experiencias de terror, relatos o creepypastas en esta publicación, o los puedes mandar a cualquiera de las redes sociales. Recuerda, tenemos una emisión nueva cada semana. Esta fue Erika G. Orendain para Aquí Espantan. Revisa mi TikTok en @ErikaOrendain, Facebook en @ErikaGOrendain o Instagram en @ErikaGOrendain. Buenas noches.